Pues en esta séptima congregación de cardenales han participado 180 miembros del Colegio Cardenalicio, 124 de ellos que irán al cónclave, es decir, electores. Han estado conversando, según se informó por parte de la prensa de la Santa Sede, de varios temas fundamentales. Uno, de economía, de las finanzas de la Santa Sede, de la forma en que habrá que garantizar sostenibilidad de cara al futuro y de la forma en que habrá que garantizar también las reformas que se iniciaron bajo el pontificado del Papa Francisco, que por supuesto también se traducen en financiación. Han estado hablando de números y de economía, pero también han estado hablando de otros temas como por ejemplo los graves y profundos efectos que ha surtido la polarización en el mundo y al interior de la Iglesia. Estos algunos de los temas que se tocaron, y así lo resumía esta mañana muy brevemente el primero de los cardenales colombianos que tiene contacto con la prensa y que se atreve a decir algunas pocas cosas, en este caso el cardenal Jorge Jiménez, que hablaba sobre las expectativas de qué tan largo va a ser este cónclave. Es imprevisible cuántos días, pero ya sabemos que comienza el 7 y no sé, no tengo experiencias anteriores, pero lo que nos dicen es que son 2, 3, 4 días, no sabemos. Los cardenales han tomado además una decisión importante que se estaba esperando, y es que por primera vez en mucho tiempo el número de cardenales electores es superior al que está previsto, digamos, en la legislación vaticana, que era normalmente de 120. Como el Papa Francisco ha creado tantos cardenales a lo largo de su pontificado, los últimos de ellos recién en diciembre de 2024, en este momento hay 135 electores, de los cuales 133 van a participar en el cónclave. Pues bien, hoy los cardenales han decidido que todos, aunque sean un número superior a ese 120 establecido en la Constitución Apostólica, todos tienen derecho al voto. Es decir, que también en términos logísticos eso es un desafío, porque habrá mucha más gente, habrá en efecto 13 o 15 personas más en el cónclave, los cuales los tienen que acomodar en una mesa extra, en fin, se traduce también en unos desafíos logísticos, pero todos van a votar. Esa es la noticia de esta mañana. Por otra parte, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en exclusiva con uno de los cardenales argentinos, elector, participará en el cónclave, aunque la mayoría de ellos prefiere reservarse en sus contactos con la prensa. Nosotros hemos logrado con el cardenal Ángel Sixto Rossi una larga conversación en la cual nos habla de las preocupaciones, de las reflexiones de cara a ese papel que cumplen ellos como electores del sucesor de Francisco. Él es uno de los considerados semillero de Francisco, no solo porque fue creado por él, sino también porque es jesuita como él, porque es argentino como él y porque tiene una visión muy coincidente de lo que debe ser el futuro de la Iglesia. Estas son algunas de las cosas que nos compartió el cardenal Rossi. Cardenal Rossi, ¿cómo avanzan las congregaciones generales? Bien, gracias a Dios nos vamos conociendo y vamos conversando, compartiendo, en fin, buscando justamente el desafío, el sentido es ir como viendo cómo anda este mundo y cómo anda la Iglesia y cuál es el perfil que se necesita para dar respuestas de hoy a los problemas de hoy, ¿no? Y así que yo creo que de alguna manera ese es el sentido de las congregaciones, para después, cuando entre el momento del cónclave, podamos encontrar aquella figura que bueno, la que necesitamos, la que necesita el mundo, y ojalá también. Yo creo que es un poco un deseo, y me parece justo, de que sin que sea igual ni mucho menos, no tiene por qué serlo, de alguna manera tome la posta el legado o el camino abierto por el Papa Francisco, digamos, así que haya una continuidad en la línea de dar respuesta a este mundo, digamos así. Para ustedes como obispos argentinos y también como obispos latinoamericanos, un poco, ¿cuál es la expectativa con respecto a ese reto de quién va a asumir y quién va a ser el próximo Papa? La expectativa es esa, o sea, que podamos tener un pastor que tal como nos enseñó, o como lo vimos testimoniado en Francisco,
cercano a la gente, que escucha, que como él ha dicho así con esa sana agresividad, una iglesia que no sea, digamos, principesca, sino servidora, que ponga la mirada en todos, pero fundamentalmente en los invisibilizados de este mundo, de esta sociedad, que son muchos, digamos, ¿no? En fin, yo creo que de alguna manera es eso. El Papa también, quizás uno de los temas más fuertes de este tiempo, no solo a nivel Latinoamérica también, pero bueno, quizás está más encarnado en los ámbitos donde hoy hay guerra, ¿no? Yo creo que fue uno de los dolores más grandes que se llevó a su tumba, ¿no? Y la tristeza de no haber podido terminar de ver un mundo más en paz, digamos, ¿no? Así que bueno, esas cosas son las cosas que tocaban hondamente el corazón de Francisco, que es una figura de una sensibilidad humana, al menos yo puedo decir como testigo, pocas veces yo he visto, ¿no? Yo he vivido 10 años bajo el mismo techo, así que puedo dar testimonio de lo que es Francisco, ¿no? Lo que era Bergoglio, que ha sido siempre igual en eso, ¿no? Pero a veces cambió la cara, ha tenido épocas más serios, menos serios, pero ciertamente un corazón realmente inmenso, ¿no? Donde yo digo, hay dos cosas de él que por supuesto no son exclusivas de él, pero donde yo pocas veces lo he visto es el tema de la misericordia, ¿no? La comprensión de la fragilidad humana. Yo siempre digo a tus colegas, o a los curas, o a los políticos, aquellos que quizás les rezongan o los incomoda o nos incomoda. Digo, bueno, si vos sos su peor enemigo y él lo sabe, y vos tocas fondo, requete fondo, humanamente o espiritualmente, si podés, no dudes en pedirle ayuda, que te va a cuidar como una madre, aún sabiendo que sos su peor enemigo. Así es Bergoglio. Y que tenía enemigos al interior de la iglesia, dicen. Este es un momento en el cual la iglesia se divide pensando en la sucesión. Se divide como se dividió siempre cuando alguien vive el evangelio, como se le dividieron a Jesús también, ¿no? O sea, cuando a alguien le andan los trancos o el camino que siguió el Señor, como dice él mismo, no es menos el discípulo que el maestro, ¿no? Si al Señor le fue así, no le puede ir de otro modo a quien lo siga fielmente, ¿no? Así que esta historia ya la hemos visto, encarnada en un tal Jesús, por ejemplo. Me suena un tal Jesús. A mí también, de rato. Sería bueno que sea más seguido, pero me suena. Sí. ¿Y eso se traduce en divisiones fuertes en este momento? Digamos, desde afuera se ve siempre todo este momento previo como una lucha de fuerzas, una cosa política. Ahora siempre una mezclita de esa, pero bueno, creo que justamente el desafío en estos tiempos es buscar lo otro, buscar, digamos, lo que une, buscar lo que nos aglutina en torno sobre todo a la figura de Cristo y al otro gran protagonista que debería ser el motivo de nuestra unidad, que es nuestro pueblo, ¿no? El servicio a nuestra gente, digamos, ¿no? Con líneas quizás distintas, pero si uno pone la mirada en el Señor y pone la mirada en nuestra gente, en nuestro pueblo, que es a quienes nos debemos, seguramente encontraremos caminos de unidad. Pero hay divisiones, así como se leen desde afuera, desde el mundo laico, por decir algo, divisiones por regiones, que votan la iglesia norteamericana, que se lee como opositora a la línea de Francisco, por ejemplo. Bueno, habrá medio de todo en todos lados, pero no lo circunscribiría solo a una región, sino posturas. Pero bueno, yo creo que hay que animarse a mirar más allá, no quedar, que no tengamos una mirada miope, sino es siempre esta expresión que seguramente se le heredó de Juan Pablo II, mirar más lejos, ¿no? Mirar más allá, ¿no? A veces él insistía mucho esta mirada que a veces se acaracola, nos ensimismamos, hay que animarse a una mirada más, un horizonte más amplio, ¿no? Y bueno, este mundo tiene un horizonte, da para no estar encerrado en uno mismo, ¿no? ¿Piensa que va a ser una decisión rápida o está muy disperso aún el...? No me atrevería, soy novato en esto, así que te la cuento después. Pero sí, supongo que no será ni tan larga, la verdad que si me decís en un día no lo sé, si me decís 15 después, supongo y espero que no, pero no lo sé. De hecho hay muchos novatos en el cónclave, para usar la palabra que usted ha usado, y eso también implica dificultades. Sí, implica dificultad de ser novato, de no saber bien, pero bueno, vamos, y a la vez también, bueno, la frescura de todos unos hombres de iglesia de muchos lados de todo el mundo con mucha fuerza, ¿no? Pues, hay gente joven, hay gente
digamos, realmente uno ve realidades, hay figuras realmente muy lindas, ¿no? De gente que viene del hambre, gente que viene de la guerra, gente que viene de situaciones políticas y sociales, son testimonios realmente, uno escuchándolos, digamos así, se saca el sombrero, como decimos. Un relato de primera mano que nos concede el cardenal argentino Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, sobre lo que está pasando en el cónclave, y en él reconoce con toda tranquilidad, por supuesto, que hay divisiones, que hay polarización, que hay fuerzas, pero también relata cuál debe ser un poco, en su opinión, el concepto que debería primar en búsqueda de un sucesor, junto con un retrato muy entrañable de lo que fue el Papa Francisco, de lo cual puede contar muy bien porque convivió con él por lo menos 10 años en un seminario en Argentina. Él no es contemporáneo del Papa, es menor, pero fue su alumno, fue su discípulo y, como se ve, aprendió claramente su concepción de lo que debe ser la Iglesia. Por otro lado, en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas habló ante la Asamblea General de la ONU, haciendo un homenaje y reconociendo el profundo legado del Papa Francisco en términos políticos, el papel conciliador que ejerció durante su pontificado, la búsqueda interminable de tender puentes y sus llamados recurrentes al fin de las guerras. Cuando lo conocí en el Vaticano en 2019, me impactó su humanidad y humildad. Siempre veía los desafíos desde la perspectiva de quienes viven en la periferia y afirmó que nunca podemos apartar la mirada de la justicia y de la desigualdad, ni cerrar los ojos ante quienes sufren conflictos o actos de violencia. Siempre peregrino por la paz, el Papa Francisco visitó países devastados por la guerra en todo el mundo. Y también se han dado a conocer algunas imágenes de lo que está ocurriendo al interior de la Capilla Sixtina, en donde se están haciendo las adecuaciones que les contamos desde el lunes cuando se anunció el cierre al público, adecuaciones que ahí ya son visibles y se entienden mucho mejor. Como vemos, se instala una especie de plataforma que unifica el piso, que lo pone unos centímetros por encima del nivel real. Les explicaba que también hay todo un desafío en términos de cómo acomodar esta vez los cardenales, porque serán más y la Capilla Sixtina pues tiene un espacio bastante reducido. También nos han contado que otra de las adecuaciones que se hace es eliminar todas las cámaras y los sistemas de vigilancia que hay, que usualmente están activos como parte pues del cuidado que se hace durante las visitas del público. Ahora eso es lo que no debe existir, ningún aparato que conecte al exterior con la capilla, ni que permita, por supuesto, ningún dispositivo de ver, escuchar o registrar las discusiones internas, ni por otro lado que permita a los cardenales tener contacto hacia afuera. Y finalmente el otro asunto que es importante, que es el tema de la instalación de la chimenea. Hay dos chimeneas, nos han explicado, una que se usa para quemar las papeletas una vez se produce una votación que no es exitosa, en donde no hay mayoría. En esa chimenea se queman las papeletas, y en la otra, que está instalada al otro extremo de la capilla, es donde se produce hoy en día artificialmente el humo blanco. Hace unos siglos era la misma cosa, pero ahora se ponen unas sustancias químicas para que no haya confusión, y sin duda se cree la fumata blanca que no permita confusiones, o la fumata negra que indica que todavía no hay decisión. Eso es lo que están haciendo en la Capilla Sixtina para que todo esté a punto para el 7 de mayo, el día en que debe iniciar el cónclave. Todo por ahora. Nosotros desde el Vaticano los dejamos con una mañana soleada, pues como les digo, ya es pasado el mediodía, pero hay muchísimos turistas, ya está entrada la primavera, y eso hace que la afluencia de gente pues sea mayor.